Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ritmo Verde. En este episodio número 10 tenemos a una invitada muy especial. Nos acompaña Carolina Rodas de Rama Studio. Bienvenida, Caro, qué bueno tenerte por acá. Hola Sole, hola a todos y todas. Qué gusto compartir con ustedes y qué chévere que podamos dialogar de temas que son tan lindos y que nos convocan a todos ahorita. Rama Studio está hoy Caro con nosotros, pero parte del equipo de Rama es Carla y Felipe. Cuéntanos antes de empezar un poco cuál es la misión, cuál es el enfoque y la filosofía de Rama Studio, desde hace cuánto hay Rama Studio y cuéntanos un poquito de ustedes. Chévere, a ver, estamos ya trabajando juntos 10 años, fuimos compañeros de la universidad. Y desde ahí empezamos como a tejer estas relaciones. Ya. Fue después, ya cuando empezamos a trabajar con diferentes oficinas, que nos unimos por proyectos en común. Y uno de los proyectos que realmente genera nuestro manifiesto fue Torno Collab, que es la rehabilitación de espacios en desuso, en este caso galpones industriales en los hipercentros de las ciudades, que estaban totalmente sin uso y generaban una inseguridad incluso en la vía y demás. Y fue ahí que entendimos que, porque primero entender las cosas que ya están hechas, rehabilitar, segundo entender materialidades que sean un poco más eficientes pero a la vez sustentables y también económicas. Y es así que, bueno, Rama lo que hace es, trabaja muchísimo con optimización de recursos a partir de la experimentación. Y con esto hemos enfocado todos los proyectos durante esos 10 años. Qué chévere, y Torno hasta ahora existe. Se ha movido de espacio. Cuéntanos un poco la experiencia, porque existe una reutilización en estructura, materiales. Estuve recién ahí en una reunión y me pareció interesante volverme a encontrar con el mismo espacio en otro lugar. Sí, la verdad es que usualmente eso se hace como un ejercicio académico de, bueno, le desarmamos y vamos a otro lado, pero fue chévere el tener la oportunidad de mudarnos, porque si bien es cierto estuvimos 6 años por la Mañosca, ajá, en un galpón que era un torno anteriormente, y habitamos ese espacio durante estos 6 años. Después nos pidieron el lugar porque no es nuestro, era uh-huh, rentado, y venimos y encontramos un galpón acá en la Mariscal, que eran unas cocinas industriales de alguna cosa, y lo estamos habitando ya 4 años. Torno es un proyecto vigente 10 años que ha albergado en todo este tiempo alrededor de 30 estudios independientes y ha generado alrededor de 200 talleres de diferentes disciplinas. Y lo chévere es que, claro, ese fue nuestro primer proyecto que gana la Bienal en rehabilitación y reciclaje. Uh-huh. Y ahí entendimos que rehabilitar es justamente lo más pasivo a nivel ecológico que podemos hacer, porque ya está algo construido, y reciclar y generar con esos sistemas constructivos hace que no solamente sea económico, sino que realmente haya una conciencia sustentable y ecológica en utilizar estos materiales. Ahora me hablas de toda esta parte de sostenibilidad y reciclaje que está súper claro, pero en torno a los clientes un poco eran ustedes mismos. Un poco, cuéntanos cuál es el enfoque y la filosofía de diseño de Rama justamente en sus proyectos. ¿Cómo podemos equilibrar estos elementos de sostenibilidad, de reutilización de materiales o espacios y la estética de diseño, que a veces los clientes también nos demandan, ¿no? Claro, ¿sabes qué? Viene más desde una conciencia y un manifiesto de lo que tú quieres entregar. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros en estos 10 años no hemos utilizado materiales que tengan una huella de carbono muy alta. Me refiero a materiales que vengan, por ejemplo, no hemos usado gypsum para nada, bloques, no hemos usado acabados así, porcelanatos no hemos usado en 10 años. O sea, se puede hacer arquitectura sin tantos elementos o layer sobre layer y layer, que al final... Es como reducir la cantidad de materiales. Creo que esa es la filosofía. Si podemos reducirlo, excelente. Después también acoplar y entender los formatos del material para uh-huh, que haya desperdicio cero. Uh-huh. Obviamente no se puede hacer en construcción desperdicio cero, es bien raro, pero sí tratar de optimizar y modular desde las alturas, las dimensiones, las cosas, y tú sabes que va a ser mínimo el desperdicio. Y 2, entender que el mejor material es el que hay in situ. Entonces, por eso un gran porcentaje de nuestra obra es trabajada con tierra, un material uh-huh, súper noble,
súper versátil, acústico, térmico, y a partir de eso, claro, es nuestra base la materialidad. Toda la mampostería o es en tapiales, que es autoportante, o es en bareques, que es un material que nos gusta muchísimo y lo hemos desarrollado ya en todos los proyectos, pero con arquitectura contemporánea. Ya. Y la utilización de estos materiales, ¿cómo está vista desde el cliente o desde la comunidad? ¿Cómo han manejado ustedes a veces, no sé, encontrarte con esta persona que te dice, me va a hacer un muro de tierra? Y es como, no conocemos en realidad cuál es el potencial y gracias a sus proyectos los estamos viendo, pero ¿cómo manejamos esta relación con el cliente que desconoce de estos temas? Claro, sabes que sí, a la final, desde nuestros ancestros, a nivel vernáculo o incluso colonial, el barro es parte de una construcción básica, ¿no? Y ha estado con nosotros. Lo que pasa es que se le ha desvalorizado. O sea, se le ha dado como que este estigma de que no es un buen material o incluso que es de pobre, ¿no? Entonces es un tema ya social. Pero todos le conocen de alguna u otra manera, porque cuando tú asocias centro histórico y le dices, mira, ¿cuánto dura el bareque, el adobe? Te digo, mira, lo más antiguo que tenemos es centro histórico y es así. Y ahí está, ¿no? Y después también entender que es un material que acústicamente es muy bueno, térmicamente es espectacular, por la misma masa. Claro. Y cuando tú hablas con las personas, temas que parecen técnicos, pero son normales y les explicas cómo funciona, y dices, wow, me encanta, qué chévere. Y sabes que me gusta la textura. Ahora, estamos acostumbrados al material liso, perfecto, impoluto. Entonces también nosotros somos claros en decir, no, mira, es un material que va a tener microfisuras, es un material que es orgánico, que al igual que la madera puede tener ojos y puede tener ciertas cambios por temperatura, pero no quiere decir que se va a caer, no quiere decir, es cambiar también la idea de estética. Cambiar la idea de estética y también la educación, ¿no es cierto? El como poder como traer nuevamente a colación estos temas que, como tú dices, vernáculamente están en estado y estarán, porque ahí está el material, ¿no es cierto? Qué bueno que tocaste la parte social, porque uno de los temas importantes de Rama es esta colaboración con la comunidad. ¿Cómo logran ustedes fomentar esta colaboración efectiva, tanto en proyectos arquitectónicos como urbanos, para asegurar que los resultados sean funcionales, para resultar una sostenibilidad del proyecto en el tiempo? ¿Cómo es este trabajo con la comunidad que trabajan ustedes? A ver, bueno, nuevamente nace de un querer, ¿no? Nosotros siempre hemos creído que la arquitectura es un servicio y debe ser funcional. Y a partir de eso vemos que hay un montón de temas que no se están trabajando y usualmente trabajamos solo para clientes, pero tú sales y ves problemas vigentes en el barrio, cualquier barrio, no significa que tienen que ser de bajos recursos o de altos recursos, cualquier barrio tiene problemas graves y graves porque ahorita se ha fragmentado esta idea de la comunidad, no hay redes, a nadie le interesa como conectarse, trabajar juntos. Y la filosofía es primero saber que donde vamos a estar y vemos un problema hay que meter mano y hay que conocer a los líderes y hay que conocer a los que están haciendo algo, o por último conocer a los vecinos para unirnos y decir, vean, están botando la basura en la esquina, ¿qué se hace? Desde cosas que no tienen que ver con arquitectura. Y por ejemplo, cuando vivíamos y trabajábamos por la Mañosca, teníamos un proyecto que se llama Proyecto Espora. Y justamente fue eso, ¿no? Rehabilitar la calle, rehabilitar la calle para hacerla más segura. Y aquí es cuando empieza también un poco a involucrarse en esta parte un poco más urbana, ¿no es cierto? Claro, o sea, porque la arquitectura, todo lo que pones en la ciudad hace ciudad. O sea, puede ser la garita de la persona que cuida, puede ser un baño público, puede ser el basurero que está en la esquina, todo hace ciudad. Y todo ese diseño debe estar súper bien pensado, porque por eso mismo nuestras ciudades tienen problemas. Y a partir de eso, hemos ya estos 10 años como trabajado muchísimo entre vecinos, entre colaboradores, entre diferentes disciplinas. Y ahora ya es parte del ADN, o sea, no podemos creer que nos estemos quejando después del terremoto, que hay problemas todavía, después de 6 años tenemos problemas y no pasa nada, entonces hay que meter mano. O si ahora nos cambiamos de barrio, estuvimos en Guápulo, y ahí ustedes también como que trabajamos juntos en hacer que un pasaje que tenía problemas graves pueda mejorarse a través de estrategias sostenibles y sustentables que muchas veces los vecinos no tienen idea. Justo, qué bueno que traes a tema este proyecto. El CES Deja Huella fue este concurso, esta convocatoria lanzada desde el CES para invitar a diferentes grupos de estudios a implementar estrategias sostenibles a escala urbana.
Y justamente después de un concurso, Rama fue seleccionado con su propuesta en Guápulo. Cuéntanos un poco de la experiencia de este proyecto, porque para nosotros como CES fue súper importante el desmitificar que que la sostenibilidad solo está en la arquitectura nueva, porque es mucho de lo que se ve y se escucha ahora, y que en realidad puede estar a escala urbana, y en escala urbana toca trabajar en la ciudad existente. Entonces, un poco cuéntanos de esta experiencia en Guápulo, desde la parte comunitaria hasta la parte ya de implementación tecnológica, ¿qué nomás implicó esta intervención? Sí, la verdad fue increíble que se lance el concurso porque usualmente no existe este tipo de concursos. Ya teníamos una visión del pasaje y cómo mejorarlo, pero cuando hubo este chance de cómo convertir esto de barrios sostenibles, claro, las estrategias que habíamos pensado, a veces con recursos limitados, con esta opción era increíble. Entonces lo primero que hicimos es hablar con los vecinos, contarles, trabajar con ellos y decir qué les parece generar este tema de filtros, qué les parece tener estas cubiertas verdes, cosas pasivas. O sea, la arquitectura sustentable, sostenible no precisamente necesita de mucha tecnología. Son estrategias pasivas, premiar los pisos, generar porosidades, recolectar el agua, que son cosas que antes se venían haciendo. Y la gente básicamente dijo, hermoso, chévere, hagamos la huerta, ya tenemos huerta. O sea, era potenciar lo que ellos ya tenían. Y había un tejido social fuerte, porque eso también es importante. Nosotros no entramos a organizar a la gente. Nosotros nos metemos donde hay un equipo ya organizado, porque el tejido social se hace no en 3 meses, no en 6 meses, es un tema de años. ¿Tú crees que es mucho más fácil poder trabajar con una comunidad que existe, tiene un tejido social a que no? Sí, totalmente, porque si no es una imposición. Por más que podamos trabajar 6 meses ahí, o sea, tú necesitas leer una cultura, unas necesidades, tener la confianza de poder charlar plenamente y aprender de ellos. Entonces fue bello porque la lideresa, que en este caso fue la Cata, nos dimos la mano y dijimos ya hagamos, mandamos, recolectamos las firmas y todo, y fue chéverísimo que ganamos el concurso y después lo implementamos con ustedes y fue lindo porque al final fue un año de trabajo. Donde pudimos tener ya los paneles solares, donde se implementaron los techos verdes, donde se hizo el tema de las huertas, pero también generamos como una maceta corrida que tenía plantas medicinales, el biofiltro. La parte de residuos para mí es tan importante porque es tan difícil ya en escala ciudad trabajar residuos, y como creo que fue como uno de los temas importantes del proyecto y de las postulaciones que incorporaba. Igual en la implementación te das cuenta cómo sigue siendo residuos un tema difícil de manejar. Y es complicado porque es cultural. O sea, nos pasó, esa era una de las cosas más difíciles porque el pasaje no reciclaba, no tenía idea del reciclaje. Si no son por recicladoras de filo de calle, que es como lo mejor que nos puede pasar. Lo chévere es logramos tener unas charlas y ellos empezaron a separar los materiales y demás. Incluso pudimos tener en la huerta un espacio para generar compost. Entonces, como educar a la comunidad y poderle permitir ser parte de toda esta parte de reciclaje y de entender cómo puedo yo tratar a cierto nivel cierto tipo de residuos, creo que es como también fundamental. Sí, o sea, el compost también tiene de la mano la huerta. Pero es súper complicado porque eso tiene que haber alguien que esté moviendo, que los lixiviados los coja. O sea, es una organización comunitaria y creo que es un aprendizaje que se va dando. Además porque ya vi el tejido de la gente que utilizaba la huerta. Entonces a ellos les interesa y ellos lo cuidan y lo buscan. Y eso también, hablando de la sostenibilidad del proyecto en el tiempo, es súper importante la comunidad. Porque ellos nos garantizan que el huerto no está abandonado, que el compost esté funcionando. Entonces, para nosotros como CES fue fundamental el ver el compromiso de esta comunidad en realmente sostener el proyecto. Sí, o sea, yo creo que ya esta organización, digamos, que una de las cosas esté fallando, lo chévere es que la misma gente te va pidiendo, no, algo le pasa a la compostera. Y ahorita hubo el tema de sequía, entonces decían, no se va a sembrar nada porque se nos va a morir, porque no teníamos el riego. Entonces ya empieza a gestionarse
y también soltar un poco, porque ahora ya es una decisión de ellos. Entonces, si falta riego, no es que alguien les va a asistir, sino que ya es un vecino activo que puede poner el riego. Claro. Entonces, esas cosas creo que son súper importantes de también que la gente coja y lidere las cosas, porque si no terminamos nosotros como siendo asistencialistas de algo simplemente por querer. Y eso tampoco es sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Ni financieramente. No. Y es una mentira a la final. Claro. Ojalá alguien del que nos escucha y nuestra audiencia pueda ayudarnos con otros proyectos similares. Para nosotros como CES sería fundamental poder darle una versión 2.0 al CES de Jagüey, poder hacer una ampliación del mismo proyecto a una convocatoria, porque creo que fue un buen proyecto piloto para desmitificar muchas cosas que pasan a escala urbana. Sí, y me parece chévere lo del concurso, porque es democrático, porque permite que todo el mundo pueda participar y transparente también, porque al comienzo pensábamos que íbamos a concursar con barrios mucho más organizados y con más recursos, que sí fue así. Y fue lindo atraer estas estrategias a un barrio que nunca había visto un panel solar y que no sabía cómo funcionaban. Y tú te das cuenta que alejado está la tecnología y estos conceptos sustentables del 70% de la población que no tiene acceso a este tipo de realidades. Así es. Eso es bello. Y que realmente las necesitan, porque además genera un montón de seguridad en el barrio, un montón de uso del espacio en otros horarios. Entonces, como la dinámica incluso se potencializa más, ¿no? Entonces, creo que es mucho más enriquecedor. Sí, totalmente. Y saliendo ya del proyecto del CES Deja una Huella, como manteniendo esta parte del impacto ambiental y sostenible, ¿qué estrategias utilizan ustedes? Ya un poco nos comentaste respecto al uso de materiales para minimizar el impacto ambiental de sus proyectos, desde la parte de diseño hasta la construcción, porque ustedes diseñan y ejecutan sus proyectos, ¿verdad? Sí, todos los proyectos que se diseñan en rama se construyen por rama. Creo que hay dos que son específicos, pero son públicos, son cosas que definitivamente no se han podido. En primer lugar, hay lógicas. Nosotros en nuestros proyectos no nos conectamos a la red de aguas. Todos nuestros proyectos manejan el agua y la tratan. Uh-huh. Entonces utilizamos filtros, pozos, separamos siempre las aguas grises de negras. O sea, es como no hay cómo unir. O sea, no puedes, si sabes que los ríos están contaminando, ¿cómo tú puedes seguir contaminando? Es una lógica, nuevamente es una filosofía. Y a partir de eso, nuestros clientes saben. O sea, nosotros decimos, ¿tiene rep? Sí, pero ¿por qué no te conectas al alcantarillado? Digo, porque por esto. Perfecto, me parece muy bien. O sea, no hay que convencer a nadie, es una cosa lógica. Así es. Y después también entender arquitectura pasiva. Nosotros somos mucho de esto porque... Cuéntanos el concepto de arquitectura pasiva. Básicamente es como desde el material, desde la concepción del diseño arquitectónico, tú puedes tener estrategias que pueden generar corrientes de aire, que pueden cerrarse al sol para generar un tema climático, como la morfología, los techos, los cierres, desde la concepción más mínima, están pensados para que esto tenga un confort climático, para que no tengas una huella de carbono fuerte desde la materialidad, y va desde el comienzo, del desarrollo hasta la construcción y el desecho, porque lo más duro de la arquitectura no es ya construir la casa, es todo lo que esa casa va a producir de desechos a lo largo del tiempo. Y entonces por eso la idea de no conectarse a la red de agua, por eso la idea de tener energías limpias. Eso sí es un costo superior porque ya es un tema tecnológico. Entonces no muchos lo pueden, pero todos los elementos que hemos hecho están pensados para que se conecten a una red limpia. Algunos ya manejan, por ejemplo, todo el tema de panelerías solares, de calentamiento de aguas de una manera que no contamine tanto, y sobre todo reducir la cantidad de materiales en obra. O sea, no hemos trabajado con acabados nosotros, por ejemplo. Creemos que cuando la obra gris está bien construida y está bien conceptualizada desde el comienzo, eso es un acabado bellísimo, y la sutileza y el trabajo en los obreros y en el oficio para que quede perfecto, para nosotros es importante desde la base, porque claro, si no está mal y lo cubres y es otro material que viene desde el otro continente con una huella de carbono de traslado enorme. Entonces
estas son estrategias que vienen desde antes. Y estas estrategias que tú nos mencionas, creo que una de las más comunes que ya se aplican ahora es paneles solares, energía, correcto. Pero creo que una de las que menos se habla y menos se aplica es agua. ¿Por qué crees que no aplicamos tanto agua en el medio? O sea, ¿qué nos está faltando como sociedad, como gremio, como organizaciones? Verás, a mí a veces las modas me parece que están bien porque en todo caso te dan información y tú empiezas a reflexionar. Están de moda los paneles solares. Puedes saber o no cómo funcionan. A veces hay un desconocimiento del costo. Total. Y un desconocimiento de estructura porque sí necesitas una estructura. Claro. Pero bueno, es lo que está en auge. Entonces empiezas... Pero claro, ahorita estamos con una sequía tremenda, con un tema no solamente de electricidad. Entonces, claro, hablar de recolección de agua, de reducir la cantidad de agua, de tratar el agua para poder de alguna manera reutilizarla como agua gris que puede volver a reutilizarse en temas que no son para consumo humano, es imperioso. O sea, ya no es algo que se va a poner de moda en poco, estoy segura. ¿Y cuál es tu experiencia respecto justo a plantas de tratamiento de agua o pozos de recolección de agua? Porque mucho se habla de que son, por un lado, costosos el mantenimiento, por otro lado, como a veces no están funcionando. Entonces, un poco ya en el uso y aplicación o operación del edificio, ¿cómo ven el tema del sistema de agua? ¿Podemos desmitificar un poco eso o no necesariamente? A ver, ¿qué te puedo decir? Es como decirte, tengo un baño seco, funciona perfecto, pero no todo el mundo está dispuesto a coger la cal, botar la cal, salir, coger tus residuos. O sea, la facilidad que nos ha brindado todos los sistemas constructivos ha hecho que nosotros también nos separemos de tomar con las manos algo que debemos tratar. Entonces, claro, si yo te digo, ok, vamos a hacer un pozo de fitorremediación y con las plantas y tal, pero si tú no estás acostumbrado a cuidar esas plantas, eso te tocaría pagar a alguien que lo haga. Claro. Y chévere, eso es un costo o monetario o es un costo en tiempo tuyo. Correcto. Si no estás dispuesto a eso, porque tu filosofía es, ok, me va a costar, pero tengo que hacerlo porque ¿cómo puede ser? O cuando quieres reciclar, o sea, si quieres reciclar bien, claro, tienes que sacar la tapa, tienes que sacar si quieres hacerlo bien. Eso etiqueta, es un tiempo, claro. Pero es porque tú lo quieres hacer. Si es que en esta etapa el cliente o las personas están claras, uno como profesional tiene que decir, mira, se puede hacer, funciona perfectamente, pero esto va a meritar o alguien que te dé el mantenimiento, o que tú te apersones de esto porque son seres vivos los que van a limpiar el agua, porque son plantas, porque son animalitos, o porque cada cierto tiempo hay que remover el biodigestor, no puedes usar ciertos jabones, no hay que botar papel, o sea, claro. ¿Me entiendes? O sea, tienes que estar, o sea, el cliente tiene que estar claro de su búsqueda. Y ahora es como, ya de por sí el planeta nos está incomodando, o sea, ya nos está incomodando con el tema de la luz. Y quienes pueden aplicarán uno u otro método, desde el panel hasta las plantas, bien o mal, pero ya nos estamos incomodando. Entonces, nosotros entender que en realidad no es incomodarse, sino como nosotros, cómo podemos realmente enfrentar estas situaciones de una manera mucho más amigable, es fundamental. Y no solo, y a la final no tenemos agua por sequía, es un tema de agua. Pero lo estamos viendo desde la energía, ¿no es cierto? Claro, sí, porque es lo que te duele y dices, ¿dónde está la luz? Pero ¿de dónde viene cómo generamos luz? Con nuestra, obviamente, tecnología ecuatoriana, hay maneras diferentes. Por ejemplo, en un país con tanta radiación, que la planificación no haya sido como para captar esa radiación, es complejo. También, ¿sabes qué? El consumismo que tenemos, o sea, nos quitan la luz, llega la luz y prendo todo y es como que nada hubiera pasado. Es una falta de conciencia de todas y todos, y me incluyo porque hemos sido educados desde mi familia, o sea, estamos acostumbrados a, si tenemos luz, prende todo, si tienes lavadora, secadora, pues préndele y en la noche. Cuando hay luz se gasta todo. Y esto, ¿no? Ya se dañó, bueno, no lo reparo, compro otro. O no te preocupes, ponle otra capa y ya queda como nuevo. Pero no tenemos esa conciencia de, ok, ¿de dónde viene y qué va a pasar con ese recurso? Lo mismo en la construcción, o sea, y lo mismo con los recursos naturales. ¿De dónde viene? Ok, de los páramos que estamos quemando,
de todo lo que se está acabando, a dónde se va, sucio, al Machángara. Y yo estoy en el medio, pero no estoy haciendo nada. Justo uno de nuestros episodios anteriores, no recuerdo bien cuál episodio, fue justo el documental La vida de un río, del Jorge, y fue, o sea, creo que es uno de los espacios que realmente nos dejan boquiabiertos de reconocer de dónde vienen estos recursos y cómo los estamos nosotros devolviendo a la naturaleza, ¿no es cierto? Y es una dura realidad, vienen de un paraíso y los usas mal, muchísimo, y después los desechas. Entonces me parece súper interesante esta filosofía de un poco para como estrategias, no solo tecnologías, sino soluciones pasivas. Y cuando hablamos ya de tecnología, el reconocer que no solo es energía, sino también es agua, y el poder concientizar, ¿no es cierto?, un poco al cliente y al usuario del espacio. ¿Cuáles consideran ustedes los mayores desafíos para integrar en la sostenibilidad en los proyectos urbanos o arquitectónicos en el futuro? ¿Cuáles son para ustedes estos desafíos que nos vienen? Ser cada vez más conscientes ya es un desafío, o sea, porque cuando más conciencia tienes, menos quieres hacer. O sea, te digo que cada vez que me enfrento a decir, bueno, soy parte del problema, soy la cuarta industria más contaminante del planeta. Claro. Soy la persona que está sacando recursos de minas, soy la persona que está generando una tecnología que puede ser limpia, pero que después va a ser un desecho tóxico. Claro, si quisiéramos ser lo más racionales y cautos no haría nada, pero es imposible porque somos a la final un servicio, porque damos una función. Entonces te encuentras con estas disyuntivas contradicciones que hay, claro, de vida. Sí. Pero a la final, chévere, cómo le damos la vuelta, y yo creo que lo que se nos viene es pensar diferente. Si no estamos pensando diferente y seguimos en lo mismo, en el consumismo, no vamos a llegar a nada bueno. Ya y no vivir estamos diferente, ¿no es cierto? Sí. Porque tal vez nosotros como arquitectos de la industria de la construcción, ok, pero hay tantas otras formas en las que estamos ocupando los espacios, en las que estamos viviendo el planeta, que tampoco son sostenibles. No, o sea, de hecho desde todas las industrias, y eso somos la cuarta industria más contaminante, y somos, o sea, no hay, los datos lo dicen. Pero creo que en un tema positivo, yo creo que están dando nuevas soluciones, hay gente que está inventando cosas, hay gente que está promoviendo programas realmente de conciencia. También hay muchas inflas de, bueno, va a ser una moda y va a ser parte de mi negocio, y eso claro, siempre va a pasar. Pero la idea es que, bueno, lleguemos a algo para poder mejorar masivamente, porque... Por ejemplo, es lo que sí, yo hago proyectos chiquititos, digamos, casas familiares, edificios de 3 pisos. No soy una constructora, mi afán no es ser una constructora, Rama no es una constructora, mis socios no están por ahí. Pero claro, ¿qué hacemos con una casa ecológica? 1, 2, 10 casas ecológicas. Claro. O sea, necesitamos decidir en la política y necesitamos decidir en la planificación de las ciudades, porque solo así puede ser masivo. Y sin ser pesumistas, por suerte ya pasaste a la parte positiva, también desde CES vemos cada vez más socios comprometidos con esto, y por suerte ya no solo son los chiquitos, también son los grandes. Cuéntanos un poco alguna como experiencia o algún caso justo de estos esperanzadores que ustedes hayan visto como en la comunidad o en el resultado del proyecto, en el que veas como wow, qué importante este cambio. A veces con estas acciones tan chiquitas, de repente que se te acerque alguien y te cuente algo, que haga algo. ¿Cuál ha sido alguna experiencia súper gratificante para ustedes en este cambio de visión con sus proyectos? Sabes que con los mismos trabajadores de todas nuestras obras, o sea, los trabajadores de la gente que está alrededor, siempre, por ejemplo, algo que me parece súper bello, cuando empezamos a trabajar en Portete, en la isla, en la costa, ellos sabían que éramos arquitectos y vinimos a construir con caña y paja toquilla. Entonces se acercan los de la comunidad y dicen, oiga, pero ustedes son arquitectos, ¿por qué no se hacen una casa buena? Entonces nos quedamos viendo así, pero ¿por qué es una casa? O sea, ¿por qué piensa eso? Me dice, claro, ¿cómo va a usar caña y toquilla? Es material de pobre, usted debe tener ya para hacer una casa de hormigón. Entonces le quedamos viendo así, no, este es un material bello, aparte es económico y está en la isla. Es estéticamente lindísimo, está en la isla. Entonces empezamos a hablar y decía, con razón mi abuela hacía así.
y yo ya me hice la casa diferente, y es un horno. Sí. Entonces, claro, empiezas a dialogar. Y lo bello fue que en la isla ya hay 7 casas replicadas con caña y toquilla. Por la misma comunidad. Por la misma comunidad. Viendo y aprendiendo del ejemplo de la casa que obviamente, nosotros aprendimos de ellos. Nosotros sabíamos construir en bambú y tejer en paja toquilla. O sea, hablamos con ellos y aparecieron en los duros de esto y nos explicaron, y ellos mismos captaron otras personas, y de repente el Cristian, en este caso que nos ayuda, tiene full trabajo. Y de repente, claro, lo que dices es chévere. Lo que pasa es que sí, o sea, lo que vas haciendo deja así esta huella. Y chévere que funcione. Y chévere que la gente regrese a ver también sus raíces, porque aparte de que es lindísimo el material, está ahí. Y que les valorice, ¿no? Y que mira, si es que se desarma la casa, si es que ya se quiere botar esa casa, es abono. O sea, desecho cero. Entonces, esa es una de las cosas que nos encanta. Y lo mismo pasa con la caña, con la paja toquilla y con la tierra, que nos pasaba y nos decían lo mismo, ¿no? ¿Por qué hace chancheras? No es una chanchera, es una casa. Pero con eso se hacen ahorita las chancheras. ¿Por qué hace con esto? Entonces, ¿pero por qué no? Y después recapacitan y dicen, claro, yo sí sé construir en esto. Y mi abuela y la casa de mi abuela, no la había visto así. Hasta empieza a sentir como admiración por uno mismo, por su trabajo, claro, por lo que hace. Y empiezo a ver que tenía una casa bellísima. Y ahora que mencionas lo de los obreros, justo para eso es tan importante. Una de nuestras líneas más importantes es como justamente la academia, fortalecimiento de capacidades, y siempre estamos dando cursos. De repente ya nos encontramos que todos en nuestro medio estamos alineados o por lo menos entendiendo. Y vas al campo y los maestros están en el edificio más sostenible, en la obra más, y no saben. Y justo tenemos este programa de maestros y maestras de la construcción con la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que busca capacitar a los maestros en temas de sostenibilidad, y que desde la mano, o sea, y tienes que hablar un lenguaje diferente, tienes que llegar con una capacitación diferente, pero te das cuenta que saben, aprenden en dos clases, te cogieron el hilo y te están pasando, porque están ahí en campo. Entonces es súper valioso el comprender que este nicho de personas, que son muchísimas, tienen que sumarse y tienen que subirse a la camioneta, y el rato y no toma mucho tiempo, porque se las saben todas. Sí, verás, o sea, ahí también hay que tener esta cualidad, ¿no? Resulta que América Latina en rango somos los que menos contaminamos. O sea, los países subdesarrollados, los continentes subdesarrollados, son los que menos contaminamos. ¿Y es por qué? Porque todavía la gente sigue consumiendo menos, obviamente porque no hay posibilidad económica. 2, porque vivimos en un paraíso, porque en la costa tú coges la cuchara y concheas y porque todavía hay estos conocimientos, y tienes estructura de madera y tienes bambú y este tipo de materiales. Entonces ellos tienen el conocimiento, lo que pasa es que dejaron de aplicarlo. Uh-huh. Y los técnicos no es que llegamos como que a darles como que soluciones que ellos ya lo tenían o más información. De hecho, si les metemos mucha información capaz y les estamos complicando, pero ellos dejaron de creer en una tecnología que era la más limpia. Así y porque los más estudiados, los desarrollados, les dijimos no, que lo mejor era otra. Uh-huh. Y ahorita países como Alemania, como Francia, te están pagando por construir en materiales no industrializados, sino otra vez en tierra. Entonces tú dices, estamos regresando otra vez a las raíces, y yo creo que nosotros debemos aprender de ellos. Con ciertas tecnificaciones, porque ahí sí chévere que haya un poder combinar las dos partes y realmente agradecer que ellos son los que menos contaminan, porque Quito contamina mucho más, Guayaquil, pero las periferias y las ruralidades son limpias. Sí, creo que en ese sentido vivimos en un paraíso, en territorio, lo que tiene desde Quito hasta las provincias. Y nada, en verdad con esto tal vez ir cerrando, Caro, darte un espacio para cerrar como este episodio, nos cuentes un poco qué viene Rama, qué son los siguientes proyectos, en qué están, y agradecerte por participar en este episodio. Chévere, muchas gracias, súper feliz de compartir. Nosotros seguimos, ¿no? Esperamos tener otros 10 años más, recién cumplimos nuestros 10 años.
Hicimos un libro que justamente fue la recolección de críticas de 20 de nuestros proyectos, de críticos nacionales e internacionales. Fue bello leerles. Y la idea de este libro de críticas es una autocrítica nuestra para ver lo que hemos venido haciendo bien, lo que estuvo más o menos, lo que estuvo mal, y poder como que seguir con este fundamento, ¿no? O sea, como que hacernos más fuertes en el sentido de utilizar estos recursos locales, tecnificar estas cosas que están olvidadas, llevarles al 70% de gente que no tiene arquitectos al lado, porque somos un lujo. Así es. Y que sea esto un servicio basados en algo muy básico, que es la coherencia y el sentido común, nada más. Qué lindo, gracias Caro por tu tiempo, gracias a todos por acompañarnos en este episodio, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.